Gracias por estar con nosotros. Esto es Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Programa de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Nos encontramos en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Hace unas semanas tuvimos la grata compañía del doctor Guillermo Alvarado Induni cuando conversamos con este científico, geólogo, vulcanólogo, en relación con la tragedia del volcán Irazú o con las erupciones de la ceniza del volcán Irazú entre 1963 y 1965. Hoy, gracias a la gentileza del doctor Alvarado Induni, vamos a contar de nuevo con él para conversar en torno a lo que se denominó la tragedia del volcán Arenal en el 29 de julio de 1968. Doctor, muchas gracias por estar Muchas gracias. de nuevo con nosotros en Páginas Vivas. El 29 de julio de 1968, a eso de las 7:30 de la mañana, explotó el volcán Arenal. ¿Está bien dicha esa expresión? ¿Fue así? Fue correcto, exactamente. El volcán Arenal explotó en esa mañana, tomando desprevenidos a muchos de los lugareños, aunque ya había gente que había abandonado la zona, porque había habido varios temblores que avisaban que algo estaba por venir, aunque ellos no sabían qué era exactamente. Pero Claro. hubo gente que abandonó la zona, otros se quedaron esperando a ver qué pasaba en la mañana, a ver qué decisión tomaban, y los tomó la erupción, desgraciadamente. Y a muchos los sorprendió la muerte. De hecho, dos pueblos, ¿verdad? Dos pueblos exactamente, Tabacón y Pueblo Nuevo, fueron destruidos. El número de personas oficial nunca se llegó a conocer, ha sido un problema. También pasó con la tragedia del volcán Irazú en Taras, que el número oficial nunca se El dio. número de víctimas, El sí. número de víctimas exactamente, pero el número que manejamos como el más correcto es de 78 personas. 70 ese día y 8 personas más en el 31 de julio justamente, con otra erupción del volcán. Además de animales y animales domésticos Animales y domésticos, ganado. ganado, la destrucción total de las casas, pueblos, O sea, etcétera. un auténtico drama. A diferencia de lo que ocurrió con el volcán Irazú, donde las cenizas o sea, obviamente salieron del cráter, esta vez lo que pasó fue que una de las faldas, digamos, la explosión salió no por el cráter, sino No por el cráter que existía, que es lo que se denomina el cráter cuspidal o superior, que hoy día se denomina el cráter D, sino por tres nuevos cráteres en el flanco o en la falda oeste del volcán. Se formaron tres nuevos cráteres A, B y C, y por eso el antiguo pues se llama D, aunque ya existía, ¿no? Y esos tres nuevos cráteres formaron lo que se denomina una erupción o explosión lateral. Es decir, la erupción no fue tanto como en el Irazú hacia la parte superior, sino sí, que fue lateral, con lo que se sí. denomina hoy día flujos piroclásticos, que son nubes de ceniza incandescentes de muy elevada temperatura y velocidad que arrasaron con el pueblo, con los pueblos de Tabacón y Pueblo Nuevo. Sí, inevitablemente, sí, no había manera de escapar. No hubo gente que escapó, pero fue porque estaban en el límite de la zona de afectación. O sea, entonces se salvaron, incluso vieron lo que estaba pasando, pero eso es una cuestión de estar o bien o mal en el momento, digamos. Justamente vieron pasar, pero no les afectó o nada más sufrieron quemaduras leves. Hay que recordar que estábamos en 1968 con el gobierno del profesor José Joaquín Trejos Fernández de 1966 a 1970 e igual estaban las instituciones, el Instituto Costarricense de Electricidad y otras entidades, la Cruz Roja Costarricense, que tuvieron intervenciones decisivas pocos años antes en la tragedia o en las erupciones del volcán Irazú. ¿Sirvió de algo la experiencia de hacía pocos años para afrontar este nuevo drama? En realidad era una región para ese entonces remota. No era, digamos, muy conocida por la mayoría de la gente. Se duraba mucho tiempo en llegar en doble tracción o a caballo. En realidad toda la región de San Carlos hasta ese entonces era una región prácticamente desconocida para los costarricenses. Eran muy pocas las personas que conocían el área. Entonces,
La erupción sí tomó desprevenidos a los costarricenses, pero sirvió, la tragedia, sirvió para ya efectivamente servir las bases para montar la Escuela de Geología, Centroamericana de Geología y después los observatorios sismológicos y volcanológicos que hoy día operan. Es decir, que sentó todas las bases sobre esta necesidad que ocupaba el país. Esos pueblos desaparecidos por el bombazo, por decirlo, o para decirlo literalmente, del volcán, también sufrieron luego otra transformación a raíz del embalse de Arenal cuando se estableció para el proyecto hidroeléctrico de Corobicí, que hubo que trasladar los pueblos. Fueron dos fenómenos también muy cercanos, uno de la naturaleza y el otro provocado por el hombre en el sentido del plan de construcción de la represa de Arenal. ¿Cómo se vivía en el Instituto Costarricense de Electricidad esas transformaciones? Bueno, ya desde 1965 el ICE ya había empezado los estudios en lo que era Arenal. Incluso un topógrafo, tuve la dicha de conocerlo, don Hugo Taylor, ya había dejado un informe por escrito que había encontrado algunas manifestaciones en el volcán, como animales muertos, algunas fuentes de agua que eran potables se comenzaron a calentar, a tanto que el ganado ya no podía beberlas. Ya había ciertos indicios, ¿no? Que indicaban que el volcán se estaba preparando para algo. Lo único es que no, ¿cómo se llama? No había esa Sí, preparación para ese claro. entonces. Cuando el volcán hace erupción, obviamente, el ICE ya tenía planeado, por lo menos en papel, construir el embalse de Arenal, que se inicia en 1978 y se concluye en 1970, inicia en el 78 y finaliza unos años después. Y se construye uno de los embalses más grandes, bueno, el embalse más grande que tiene Costa Rica, con 80 kilómetros cuadrados. Y claramente hubo que mover a las poblaciones, pero fue muy interesante también porque nunca se pensó en ese momento, pero ese embalse más el volcán Arenal, pues también después generó una retribución económica al país en el sentido del turismo. Que ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso en ese sentido, digamos, hoy día sabemos que la población de La Fortuna, que es muy hermosa y la gente muy agradable, pues se volvió una meca turística. El volcán Arenal junto con La Fortuna, una meca turística y también lo que es el termalismo. Hoy día es conocido a nivel. Todo el mundo que viene a Costa Rica quiere hacer el check de que fue al volcán Arenal y a La Y a las Fortuna, aguas ¿no? termales. Y a las aguas termales. Y lo otro que el proyecto Arenal, que se denomina Arenal Corobicí Sandillal, y después cambió a Manuel Dengo, a- no, al hijo. eh, A Miguel Pablo Dengo Benavides. Exactamente, exacto. Es una obra que a nivel internacional fue muy bien diseñada porque aprovecha las aguas 3 veces para generar electricidad y después para irrigar todo lo que es la parte, lo que es La región de Cañas y Guanacaste. toda la región de Guanacaste. Claro, es que es Entonces, interesantísimo. La claro, zona norte con toda esa riqueza pluvial, si se puede mencionar así, la naturaleza, las lluvias constantes, y pasa a través de canales a las tierras secas de cañas, exacto. Entonces, todas a estas. nivel internacional es una obra extremadamente bien concebida desde ese punto de vista, ¿no? Porque hay un aprovechamiento triple de las aguas, bueno, 4 veces de las aguas, ¿no? Triple para la energía eléctrica y la cuarta para el irrigamiento. Y si le agregamos lo que es la parte del turismo, de ese hermoso lago donde hay turismo de windsurf, o sea, del viento, aprovechan el viento, la pesca, Sí, sí, la recreación, el volcán de fondo. Bueno, el paisaje. Justamente la primera ocasión que tuvimos el privilegio de contar con su presencia, doctor Alvarado, hablábamos del ministro del volcán en la emergencia o en las tragedias del volcán Irazú en 1963 y el papel protagónico de don Jorge Manuel, del ingeniero Jorge Manuel Dengo en esas labores. Pero luego él es el que sueña con inundar esa región, apostado en algunos de los cerros cercanos y se imagina que era posible con el traslado de pueblos inundar esa región, casi como una visión
mesiánica. Así es. Sí, Costa Rica, gran parte, muy interesante cuando uno analiza Costa Rica. Punto de vista, han ocurrido hechos que han generado que hoy día Costa Rica tenga la posición cultural y económica con todos los problemas que podemos tener y todo, pero tenemos una educación y toda una parte que es heredada de esa serie de decisiones. Así Por es. ejemplo, en el Embalse de Arenal en algún momento llegó a producir más del 60% de la energía del país. Y la electricidad es al fin y al cabo cuando se tiene electricidad en un 98% de cobertura nacional, 99 o 98%, eso genera un desarrollo también de la gente y la parte cultural, ¿no? O sea, toda la cultura, el desarrollo, todo esto viene en conjunto con esa electrificación. Claro, y todo el progreso de los pueblos. Pero así como hubo dolor y drama con la explosión del volcán en el 68 y todas las consecuencias posteriores, hubo también, creo haber leído y recordar en documentales sobre el tema, concretamente del Centro de Cine del Ministerio de Cultura, que hubo también toda una resistencia de los pobladores para trasladarse porque les sonaba un poco, era muy difícil eso de dejar el hogar, dejar las calles, la vida cotidiana para irse a otro lado. O sea, trasladar el pueblo sonaba también un poco exagerado. ¿Cómo recuerda usted, doctor, esa... Sí, hay unos estudios que se han hecho sobre eso, digamos, y obviamente es muy natural que si uno nace en un lugar y deja, como dicen, se decía antes, su ombligo ahí, por así decirlo, Así es, obviamente hay un arraigo muy fuerte de las personas a claro, no querer trasladarse a otro lado. Siempre hay una expectativa. Cuando hay algo nuevo, siempre hay un temor. sí, Si hay algo nuevo, algún cambio, eso lo genera todo el mundo, no importa la edad que se tenga, pero hay un cambio hacia esas partes nuevas. Sin embargo, el producto final fue positivo en todo sentido. Probablemente para algunos más y otros menos, ¿no? Pero en términos generales, ya si hacemos todo el balance, fue positivo para el país y en general para todos los pobladores ahí. Hoy día están recibiendo el fruto de esas decisiones que se tomaron, ¿no? sí, Que al principio obviamente generan reticencia, protestas, claro. Que etcétera, como ¿no? usted bien dice, viene de la gestión de costarricenses, hombres y mujeres visionarios desde los años 40 con las garantías sociales y luego en los años 49, 50 con la Segunda República. Pero sobre estos aspectos relacionados con la tragedia del volcán Arenal, la construcción del embalse de Arenal y todo el fenómeno social, económico y cultural, vamos a seguir conversando con el doctor Guillermo Alvarado Induni después de esta pausa. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Estamos en la Biblioteca Nacional con el doctor Guillermo Alvarado Induni conversando sobre la tragedia del volcán Arenal en 1968. Usted define muy bien el término volcán dormido, en el sentido de que decir volcán apagado podría pensarse que ya está muerto y no hay tal. Los volcanes, tanto el volcán Irazú como el volcán Arenal, entre otros, en el país, están Dormidos, dormidos. dormidos. ¿Podría ocurrir algo semejante en el Irazú o en el Arenal en algún momento? Lo que hemos estudiado, mi persona junto con otros colegas, o sea, y es que en el volcán Irazú no han habido eventos, digamos, en los últimos siglos, ¿no?
catastróficos como los del Arenal. Lo que siempre ha ocurrido es más o menos lo que ocurrió en el año 63-65. Es decir, gran cantidad de cenizas que obviamente afectan a la economía, a la agricultura, a la ganadería, la salud. Y las corrientes de barro que bajan por el lado del reventado. Claro, Eso es lo claro. que el patrón que más o menos se ha mantenido en los últimos siglos en el volcán Irazú. Eso no implica que no pueda haber un cambio en la dinámica del volcán, pero lo que se ha visto es que eso ha sido, digamos, el patrón. Diferente es en el caso del volcán de Arenal, que es un volcán que duerme por varias décadas o siglos. Todavía no tenemos muy claro cuánto es el lapso que el volcán duerme. Y después de eso erupta de manera violenta Y sorpresivo. y sorpresiva. Digamos, bueno, puede que dé signos. De hecho, en el caso de la erupción del año 68, el volcán dio signos varios meses e incluso años antes, que no se lograron interpretar bien. Se ve muy bien en los registros de las personas que ascendían al cráter del volcán Arenal, y eso sí los tenemos, que el número de fumarolas en el cráter iba incrementando en el tiempo. El número de manifestaciones Sí. aumentaba en el tiempo. Había sismicidad, ya habíamos conversado también que unas fuentes termales, una fuente de agua fría se volvieron calientes. Sí. El ganado comenzó a correr asustado unas horas antes. O sea, sí hubo signos, lo que se denomina signos premonitores que avisaban. Muy probablemente estos signos se van a repetir cuando el volcán vuelva a entrar, a despertar, digamos, de la fase. Hoy día lo que está es con actividad de salida de vapor de agua, una fumarola de alta temperatura arriba, unos 300 grados, pero es lo que se denomina una fase de dormir, es decir, el volcán está tranquilo, la sismicidad es baja, etcétera, está en una fase de dormitar. Creo recordar, incluso en los textos escolares y colegiales de secundaria, primaria y secundaria en aquellos años, que se hablaba del cerro Arenal y no del volcán Arenal. Sí, eso también la gente, y efectivamente en algunos libros de texto aparece como el Cerro Arenal, pero es muy interesante cuando uno consulta los documentos antiguos, como aquí estamos en la Biblioteca Nacional, ¿no? Los Así es. documentos antiguos, hay unos exploradores del siglo XIX que ya hablan que el volcán era, bueno, que el Arenal efectivamente era un volcán. Y no resulta sorpresivo, Jay, si un cerro tiene una forma cónica perfecta, ¿no? O sea que no ocupa uno estudiar Así es. geología ni vulcanología para verlo a la distancia y uno dice, eso es un volcán. Claro. Esos exploradores le llaman el volcán Canaste, el volcán Río Frío, el volcán, tiene varios nombres, Sí, y lo dejaron por escrito. sí. Entonces, lo que pasa es que la gente le llamaba un volcán, un volcán o un cráter cerrado. Cerrado ellos decían que existía poca probabilidad que el volcán hiciera erupción de nuevo. En el año, si no me equivoco, en el año 38 los topógrafos suben a la cima y está la primera fotografía del volcán Arenal, tanto del cráter como del Es- cono, sí. y ya se le llamaba un volcán. O sea, entonces Y había vegetación, digamos, había ahí en la... vegetación, la gente dormía arriba, al calor de las fumarolas por el frío. Qué De, interesante. si uno va, sube algo cónico, tiene un hueco arriba y Sí. tiene fumarolas, no ocupo, no. La duda era si se podía despertar. Y ahí es donde nace esa leyenda que se decía que la gente no sabía que era un volcán. No, no, la gente sabía que era un volcán. Lo Claro, que no sabían era si se podía despertar o no. Sin claro. embargo, hay un documento también antiguo que habla que ya lo deja por escrito por un nacional, ahora se me fue el nombre, que había que preguntarse si el volcán podía despertar. Claro. Y lo dejó por escrito, ¿no? Era un poco esa expresión popular de que tiene plumas y camina como un Exacto, pato exacto. y dice cuá Exacto. cuá, pues es un pato. Sí, exactamente. Exacto. Qué interesante. Desde el punto de vista atmosférico, la cercanía de los volcanes, es decir, digamos el cráter del Irazú, del mismo volcán Turrialba, del volcán Arenal y de otros que están activos como el Rincón de la Vieja, ¿afecta la condición climática propia de la zona o no es así?
Se dan condiciones locales, efectivamente. En el caso del volcán Arenal, del volcán Irazú, por ejemplo, hablemos primero del Irazú, que tiene 3.400 y pico metros de altura. Al ser un volcán tan grande, no solo en altura, sino en área, en volumen, obviamente afecta los vientos alisios que vienen desde el Caribe, generando cambios en las condiciones atmosféricas, sin ninguna duda. O sea, entonces, estos grandes macizos afectan las condiciones meteorológicas. En el caso del volcán Arenal, es un volcán relativamente pequeño, tiene apenas 1 kilómetro, 100 metros de alto, comparado con el Irazú, que tiene 3 kilómetros desde la base, si lo miramos desde el sector Caribe. Claro, Claro, el Arenal lo vemos muy grande cuando estamos al pie, porque ahí lo vemos y lo vemos claro, bastante grande, pero comparado con el Irazú, es pequeño. es la tercera parte, ¿no? Es la tercera parte. En el caso del Arenal, lo que ocurre son, más bien lo que hay es nubes arriba que se denominan nubes sombrero, que se originan, que es cuando el volcán está así y siempre hay una nube encima, Sí, que como un parece copo de nieve. como un copo de nieve, que parece como la nube de la casa de los monsters, ¿verdad? Que está en la Ah, parte cierto. alta, así, o de esas películas de terror ¿Cómo antes. no? ¿Cómo no? Pues Ahí efectivamente, sí se afecta el clima. eso es lo que se denomina una nube sombrero, digamos, que sube los vientos y generan, y por eso muchos turistas no llegan a ver incluso el volcán Arenal y se decepcionan, ¿no? Porque llegan y está siempre nublado. Está nublado, claro. Exacto. Igualmente, esa influencia, imagino, y sería interesante que nos lo comentara el doctor Guillermo Alvarado Induni, sobre si las líneas aéreas, es decir, las líneas de aviación o las rutas, más bien, evaden, digamos, sobrevolar, salvo para tomar fotografías o video, sobrevolar el cráter. Sí, hay una restricción de aviación, obviamente no soy el experto, pero sí sé que existe, que no se puede, hay líneas de vuelo establecidas y sectores que tienen que evitar. Y uno es el volcán Arenal. O sea, el volcán Arenal no se puede volar cerca a menos que se tenga el permiso o desde el punto de vista académico, es decir, de investigación. Pero Claro, no se puede sobrevolar justamente por ese peligro. Por eso justamente ocurrieron algunos accidentes así es. de gente que se acercaba, no calculaba bien y efectivamente chocó. Sobre eso Sí, hay una anécdota, entre comillas, porque bueno, es una tragedia. Hay un reporte de aviación civil de un avión que se estrelló antes del año 68 y la altura que ponen a la que se estrelló es más alta que la que tenía el volcán en ese entonces. O sea, se estrelló en el aire. Y así está el reporte oficial, ¿no? claro, así Pero quedó. así quedó el reporte oficial, o sea, más alto que la altura del volcán, pero efectivamente se estrelló con el volcán. Antes uno se encontraba piezas del avión, cuando andaba haciendo geología en toda la zona, se encontraba uno todavía piezas transportadas por las lluvias del avión, ¿no? Claro. Nosotros, las personas que vamos a pasear a la zona del Arenal y que vamos también por la región del Irazú y los otros volcanes, los vemos con fascinación y con interés turístico. Pero imagino que usted, doctor, y sus colegas los ven como pacientes, digamos. Las dos maneras. Uno lo ve como parte de lo que hay que investigar. Justamente usted lo dijo muy bien, como un paciente que hay que llevarle Monitorear, digamos. todo el monitoreo, todo el seguimiento, pero también tiene su fascinación. Y una de las fascinaciones que yo le contaba a la gente, que lo encontré hace poco, es si es cierto o no, bueno, ya cada quien que quiera en la parte romántica, pero hay un número que se denomina el número áureo, el número de oro, y es relacionado con la belleza. Se dice que la belleza está relacionada con la simetría. Entonces, si alguien es muy simétrico, se acerca más a la belleza. No ocupo yo decir que yo soy fuera de eso, ¿verdad? Yo tampoco. Pero, ok, estamos parecidos. Y resulta que está el famoso triángulo áureo, que tiene ciertos ángulos particulares, y cuando algo se acerca al triángulo áureo, se acerca al número de la belleza. Y resulta que el volcán Arenal está bastante cerca de eso. Entonces, cuando uno ve por qué la gente siente esa fascinación que se acerca al volcán Arenal y lo ve hermoso, Así es, que diferente al volcán Irazú, digamos, el volcán Irazú la gente lo ve a la distancia y no le atrae, es hasta así que es, llega al cráter. claro. Es porque, si lo queremos ver desde el punto de vista romántico, está cumpliendo el volcán Arenal con estos ángulos, con estas Sí, laderas del número áureo. resulta majestuoso. Doctor, igual que hicimos la primera ocasión que tuvimos el privilegio de contar con su presencia en Páginas Vivas, que nos firmó una de las páginas vivas sobre la tragedia del Irazú,
Ahora le pedimos lo mismo Claro, con mucho gusto. sobre la explosión del volcán Arenal. Muchas gracias. Y de verdad fue un gran placer contar con su valioso aporte, con su conocimiento, con su sensibilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos. Y gracias de nuevo a todos ustedes. Estuvimos con el doctor Guillermo Alvarado Induni por segunda vez en Páginas Vivas y esperemos que en próximas ocasiones también podamos contar con él para hablar sobre este fascinante mundo científico y cultural. Gracias, los esperamos en la próxima edición de Páginas Vivas.